Bueno, entonces, si desean entonces aprender de infancia y adolescencia desde una mirada psicológica, los invito entonces a que se suscriban a este canal de YouTube, dando clic abajo donde dice suscribirse. Seguimos entonces este minicurso gratuito Abuelos Amorosos con nuestra invitada Cami Mateo, educadora infantil y certificada en disciplina positiva. El objetivo de este minicurso es que aprendamos juntos cuál es el rol de los abuelos en la crianza y cómo pueden apoyar en este proceso desde el amor y el respeto. Entonces, en este capítulo 4 ya vamos a entrar un poco más en materia y vamos a hablar del rol de los abuelos. Digamos que vamos a enfocarlo en dos aspectos. Primero, cuando apoyan en la crianza, es decir, cuando hay un papá, una mamá que ya, digamos, se encarga de los aspectos más importantes de el cuidado y de la atención de esos menores, y cuando no están esas dos figuras, ¿sí? Un poco relacionándolo con el capítulo anterior. Entonces, cuando apoyan la crianza, ¿qué es clave que tengamos presente? La idea es que permitan que los padres sean quienes guíen en el proceso de crianza, y esto se los digo porque yo hace unos años que hacía consulta, habían abuelos que en ocasiones hacían cosas sin, digamos, querer ponerse en contra de su hijo o de su hija, pero terminaban causando conflictos entre sus nietos y sus respectivos papás, ¿sí? Entonces, es bueno que sepamos que los papás acompañan en el proceso cuando ya está papá, ya está mamá, dando sugerencias a los papás, ¿sí? ¿Qué es clave y algo que yo les recomiendo que se evite? Críticas o ciertas observaciones frente a los niños, frente a los adolescentes. Digamos que es clave que sepamos que eso va a hacer que esos padres pierdan de cierta forma autoridad frente a sus hijos, ¿sí? Porque mis papás me dicen una cosa, pero mis abuelos me dicen otra, entonces ¿a quién le hago caso, sí? Va a haber decisiones opuestas y simplemente se va a confundir ese niño, ese adolescente, ¿sí? Y reflexionemos una cosa, pensemos todo lo que tú, abuelo, si nos estás viendo, podrías disfrutar a tus nietos cuando te quitas la carga que le corresponde a los papás, ¿sí? Digamos que es simplemente disfrutar a tus nietos, ¿sí? Y desde una mirada muy distinta, porque no tienes que pensar en las obligaciones, en que si tiende la cama, en que esto, sino en lo, ya digamos que tu hijo o tu hija te da como una especie de indicaciones básicas que tienen en la casa, y cuando ese nieto está contigo, pues ya digamos que tú tienes como una ruta de navegación que ya sabes cómo se manejan las cosas de acuerdo a cómo las manejan ellos en su hogar. ¿Qué es diferente cuando no hay papá, mamá presente? Por la situación que sea, ¿sí? Aquí la cosa cambia porque en muchos casos son niños, son adolescentes que quedan a cargo 100% de los abuelos. Llámese porque son los que tienen la custodia, porque por alguna situación no necesariamente adversa, sino tal vez laboral, los papás no pueden estar ahí, ¿sí? He conocido casos de abuelos que se encargan de sus nietos porque los papás están trabajando en otro país, ¿sí? Entonces pueden ser por diferentes cosas, ¿sí? Entonces ahí ya cambia la cosa porque esos abuelos de cierta forma se vuelven en esa figura paterna, materna, que hablábamos mucho más con Cami en el capítulo anterior, y se encarga 100% de la crianza, ¿sí? Pero aquí, ¿qué es importante, digamos, evitar? Uso de gritos, uso de castigos. Ya hemos hablado con Cami, específicamente lo hablamos en el primer capítulo de este mini curso, que hay alternativas o hay una filosofía de vida que es mucho más respetuosa, que es una crianza respetuosa, una crianza basada en la conexión, una crianza en la que yo ya haya sanado heridas de mi propia crianza para no repetir eso mismo con esos niños, con esos adolescentes, ¿sí? Entonces, también hemos hablado que la crianza en las últimas décadas ha evolucionado mucho, ¿sí? Hay herramientas que hoy se conocen que hace muchos años no se conocían, cuando seguramente algunos abuelos, abuelas, papás, mamás fueron criados, ¿sí? Entonces, ahorita hay herramientas mucho más sanas que nos sirven para acompañar desde la conexión y no desde la corrección, como dicen en disciplina positiva, que esa frase definitivamente me encanta.
Y ya saben que para ampliar un poco más de esa parte de por qué castigos no y premios no, abajo les comparto el enlace para que aprendan un poco de ese aspecto en 7 capítulos que hicimos con otra invitada ya más a profundidad para que conozcan el tema. Me gustaría entonces, Cami, que nos cuentes, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el rol de los abuelos cuando apoyan en la crianza de los padres y cuando no hay papá, mamá presente, Cami? Bueno, el rol de los abuelos es importantísimo, importantísimo. Es fundamental, es un soporte prioritario en este equipo familiar. A mí me parece que es muy, muy importante. Eh, para mí, yo ya imaginaba, porque yo dentro de mi vida profesional me encontraba con muchos abuelos y abuelas que venían a buscar a sus niños a mi aula y tenía muy buena relación ya con los abuelos. Y eran muy importantes en la escuela los abuelos porque pasan mucho tiempo en la escuela también. Los abuelos van a buscarles, los recogen, los llevan, son los que se encargan de transmitir a las familias lo que le ha comentado la tutora del aula y las relaciones con los abuelos son muchísimo más estrechas de lo que nos imaginamos. A veces los abuelos pasan muchísimas más horas con los niños y niñas que incluso sus padres, lo que has comentado, ¿no? Por situaciones laborales o personales. Entonces, para mí, cuando fui abuela, yo no me hice ningún planteamiento. Lo que me dejo llevar y lo que tiene que ser, pues será, ¿no? Pero también pienso que hay una base que es la del respeto mutuo. Así como hemos dicho que como madre o padre el respeto debería de ser la base de toda relación, es decir, yo voy a respetar al niño o niña por lo que es ya, no por lo que va a ser el día de mañana, sino por lo que es ya hoy. Yo también respeto a mi hija y a su pareja, que son los padres de mis nietas, respeto sus decisiones y respeto lo que ellos tienen que hacer o deshacer dentro de su vida familiar. Entonces, para mí un poco el secreto es estar sin que se note, estar sin estar. Estás para lo que puedas hacer falta, para lo que puedan necesitar. Todo aquello que puedan necesitar sabe que estamos aquí. Pero me parece muy difícil criticar, juzgar, agobiar, opinar constantemente. ¿Por qué? Porque yo he pasado por la misma época cuando fui mamá de ella o de mis hijos y bastante difícil es como para que encima haya una persona que esté constantemente diciéndote lo que estás haciendo mal. Y es agotador. Es absolutamente agotador. Entonces, sí que si preguntan, contesto. Sí que si hay algún momento de inquietud, pues estamos ahí, bueno, lo que puedas necesitar. Máximo, por ejemplo, en este momento que acabamos de tener a nuestra segunda nieta, que tiene tan solo un mesecito, pues es un momento en el que te estás reubicando otra vez como familia, porque hay otra personita y nos tenemos que recolocar todos. Entonces ahí estamos todos un poquito, pues como digo, somos equipo y a lo que se pueda necesitar, sin precipitarnos, sin invadir espacios, sin hacer cosas que nadie nos ha dicho que tengamos que hacer, sino estar ahí para lo que podamos necesitar. Esto, por ejemplo, en el tema de los abuelos que estamos, pero no nos encargamos directamente de su crianza, lo ideal es estar ahí de forma abierta para lo que podamos necesitar y desde luego fluir todos en la misma línea y con los mismos valores. Esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando los abuelos no están en la misma sintonía que las madres y los padres? Bueno, lo primero que me parece fundamental es no faltar al respeto a nuestros padres y a nuestras madres delante de nuestros hijos. No decir, jo, mamá, eso no me gusta que le digas, a mi hijo esto no, a mi hija esto sí o tal. Esto no es adecuado. Y estamos faltando otra vez a una de las máximas, que es el respeto mutuo. Es decir, yo tengo que respetar a mis hijos, voy a respetar a mis hijos, no puedo abanderar la idea de que voy a educar en el respeto si yo no estoy respetando. ¿Eh? Entonces, a mí me ha pasado a veces que he tenido charlas con abuelos y ellos me dicen que si a ellos les explicamos bien el por qué este cambio de mentalidad, esta nueva manera de educar, ellos lo entienden y ellos pueden colaborar y pueden ayudar, pero necesitan entenderlo. Nadie se lo ha explicado. Entonces, si yo le digo a mi mamá, oye, mira, yo quiero educar a mi hijo en esta línea respetuosa, pero no le explico nada más, pues la dejo sin herramientas.
Entonces, lo ideal, para mí, lo ideal es que los abuelos y las abuelas también se formen o lean o vayan a las charlas, igual que los papás y las mamás. O si no puede ser, yo suelo decir, vamos a invitarles a un cafecito o a un chocolate a los abuelos y en un momento calmado, relajado, tranquilo, en una comida familiar, vamos a contarles por qué hemos decidido educar a nuestros hijos en el respeto. ¿Por qué hemos decidido utilizar esta filosofía de vida para la educación? Porque ellos lo van a entender, nos van a apoyar, se van a enamorar también de esta manera de educar a nuestros hijos e hijas y entonces el equipo sí estará en la misma línea. Pero si vamos como a salto de mata, una palabra que ha dicho y se la corto y otra cosa que ha dicho y le corto otra vez y otro tal, pues vamos así como dando palos de ciego y esto no puede salir bien. Si somos equipo, somos equipo. Vamos a compartir lo que sabemos. Mira, mamá, he hecho una formación, he estado haciendo un curso, he escuchado, he leído y ahora se sabe que esto y esto, los castigos, los golpes, los gritos dañan el desarrollo y nosotros queremos hacerlo de esta manera. Para eso necesito de ti esto. ¿Puedes entenderlo? ¿Me puedes ayudar? Me encantaría que me ayudarías, que formarías parte de este equipo familiar. Me gusta que formes parte del equipo familiar. Tus nietos te quieren y necesitamos esto. Somos todos equipo. Esto pasa incluso con tu pareja o incluso en la escuela. A veces en la escuela se lleva una línea y en casa se lleva otra. Lo ideal es que todos vayamos en la misma línea. Pero hay que comentárselo, hay que decírselo. Ellos utilizan las herramientas que han utilizado con nosotros o incluso las que utilizaron con ellos. La verdad que en todo este tema de desarrollo, de estudio del cerebro, de los daños, del castigo, de los gritos, del maltrato, en los últimos 10 años se ha avanzado una barbaridad. Sabemos mucho más de todo lo que se ha sabido antes. Yo, mi hija mayor tiene 31 años, cuando yo fui mamá no había absolutamente nada. Había muy poquita información sobre crianza. Yo entonces ya era técnico de educación infantil y tenía mis conocimientos porque había estudiado y además tenía algo muy importante, que era mi intuición. Yo intuía que aquello no estaba bien, no sabía exactamente cuál era la otra forma, porque entonces no se sabía tanto, pero yo sabía que gritar, castigar, chantajear, eso no estaba bien. Poco a poco, en estos últimos 10 años, hemos avanzado una barbaridad. Tenemos estudios que demuestran que esto es maltrato. Por lo tanto, vamos a utilizar el buen trato hacia el niño y la niña. Y para esto vamos a necesitar a los abuelos. Por supuesto que sí que vamos a necesitar a los abuelos. Y hay que cambiar esta mirada. Esta mirada de toda la vida se ha hecho así, lo han hecho conmigo, no he salido tan mal, es lo que hay que cambiar. Pero no hay que entrar en una batalla. No hay que entrar en un tú puedes más que yo o yo lo hago mejor que tú, porque a veces los abuelos dicen, jo, yo no pensaba que lo había hecho tan mal. No, la idea no es pensar que lo habíamos hecho tan mal, se hizo como se hizo con las herramientas que había en ese momento y con la información que había en ese momento. Ahora ya lo sabemos. Y todos los abuelos están llenos de amor hacia sus nietos y nietas y están deseando compartir crianza. Por lo tanto, vamos a hacerles partícipes de toda esta información. Así como les hemos enseñado a funcionar con el móvil o con internet, vamos a enseñarles también, vamos a compartir con ellos esta nueva forma de educar y de acompañar. Hay una cosa que me preocupa mucho de los abuelos y es que a veces, por ejemplo, llega una hija o un hijo y le deja al nieto con los abuelos una tarde y le dice a los abuelos, no le des dulces, no les des chuches, no les des, en fin, determinadas cosas. Y los abuelos se lo dan. Va, no le hagas caso a tu madre, que yo se lo voy a dar. Esta también es una falta de respeto hacia nuestros hijos e hijas. Entonces, este es el respeto mutuo. Respeto a los abuelos, hay que respetar a los abuelos. Es muy importante además esta base de respeto en general, pero hay que respetar también a mi hija o a mi hijo. No le puedo decir, va, que tu padre se ha equivocado, va, que tu padre no le hagas ni caso, yo cuando estén conmigo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Porque esto también es otra falta de respeto. Entonces también tenemos que ser muy coherentes con lo que estamos diciendo y transmitiendo. Si yo estoy transmitiendo en mi crianza respeto mutuo, tengo que respetar a mi madre o a mi padre que me están acompañando en este proceso también. Entonces, es muy importante compartir con ellos nuestras inquietudes, compartir con ellos esta forma diferente de educar, porque es la manera
de ayudarles a los niños y a las niñas a desarrollar habilidades. Entonces, hay que cuidar esas faltas de respeto mutuas, ¿eh? Yo, por ejemplo, hay veces que le suelo decir a mi hija, ¿te parece que le dé esto o no le dé? Y ella o mi yerno son los que toman la decisión sobre determinadas, por ejemplo, en la alimentación o determinadas cosas. No podemos hacer lo que queramos con ellos y ellas. Hay que preguntar, hay que acordar, hay que consensuar y sobre todo hay que respetar. Igual te dicen, no, mamá, yo es que no quiero que coman dulces. Pues si no queremos, si nuestros hijos nos dicen que no quieren que coman dulces, pues vamos a respetarlo, no quiero que comas dulces. Y ya ni hablemos de los castigos, de los gritos y, por supuesto, del maltrato. Hay que apoyar a los abuelos, hay que redirigirlos hasta esta educación respetuosa, apoyarles. Hicieron lo que hicieron con las herramientas que había en ese momento, no hay que culpabilizar a nadie. Sin embargo, hoy en día sabemos que se pueden hacer las cosas de otra manera y ellos estarán felices de hacer las cosas de esta manera. Felices. Y digamos, ¿crees que cambia en algo el rol de los abuelos cuando ya no, por alguna razón externa, no hay un papá o una mamá presente, Cami? Sí, aquí ya hay otros elementos externos que en cada familia es diferente. Depende de la situación. Si no está tu hija porque ha fallecido, por ejemplo, pues estás en un duelo. Si tú te estás haciendo cargo de un niño o una niña porque ha fallecido tu hijo o su mamá o algo, y es hijo tuyo directo, estás en un duelo. Y esta también es una situación que afecta a la crianza. Si ha habido circunstancias dolorosas, que hay múltiples circunstancias dolorosas para que una persona se haga cargo de sus nietos y que no esté su mamá y su papá dentro de este equipo de crianza, aquí hay un dolor profundo y hay que cuidar mucho también. Yo suelo decir que las personas que criamos, que estamos cerca, que acompañamos a los niños y niñas, tenemos que cuidarnos mucho, porque nuestra salud mental afecta directamente en la salud mental de los niños y las niñas a los que acompañamos. Entonces, hay que apoyar, hay que ayudar, hay que acompañar muchísimo a estos abuelos y abuelas que están solos en su labor de crianza, porque no solo es esta labor de crianza que la hacen con todo el amor del mundo, sino cómo llevan ellos ese proceso de duelo, de separación, de no ver a sus hijos, de enfrentarse a una situación que es compleja, que es muy compleja. Entonces hay que ayudarles todo lo que se pueda y más, todo lo que se pueda y más. Ok, ya digamos como para cerrar este tema me parece importante entonces resaltar lo que Cami nos dijo ahorita y es que no hay por qué sentirse culpables, cada quien en palabras de ella hizo lo que pudo con lo que tenía, ¿sí? Entonces todos los días digamos nos llega mucha información, simplemente nutrámonos de información que vaya alineada a una crianza respetuosa, ¿sí? ¿Qué digamos es importante aquí que me gustaría decirles como para cerrar? Y es que no significa que tú que nos estás viendo y quieres que ese abuelo, esa abuela aprenda esto, tenga que hacer una maestría de 2 años o tenga que leerse 2000 libros. Digamos que arranquemos por pasos pequeños, ¿sí? Un libro, digamos que ahorita hay muchas personas que en realidad tienen libros basados en la crianza respetuosa, ¿sí? También, digamos, es importante que sepan que hay cursos o talleres que son presenciales, otros que son virtuales en este tipo de temas, o como Cami nos decía, se puede iniciar simplemente con que mi hijo me cuente cómo es esa crianza que quiere que tengamos de mis nietos, ¿sí? Entonces, Eso es. la idea no es que tengan que estudiar como si fuera medicina o una carrera súper extensa, no. Poco a poco y se irán involucrando, digamos, en todo eso conforme vayan viendo cómo lo llevan a cabo en el hogar con sus nietos, cómo es la dinámica que sus hijos tienen con ellos. Y entonces, digamos que en eso se los digo para que se lo tomen con calma. Eso es poco a poco conforme van entrando en ese mundo y ya saben, importante primero cerrar, digamos, o sanar ciertas heridas que se tengan de situaciones difíciles que tal vez ahorita comiencen a ser conscientes que hayan vivido cuando eran niños,
cuando eran adolescentes. En ese momento todo lo que se sabe ahorita no estaba, ¿sí? Entonces no había forma de hacerlo distinto porque no estaba, ¿sí? Entonces eso, digamos, dejará unos aprendizajes que nos sirven para no repetir ciertas cosas, pero sí reafirmar otras que estén basadas en el respeto, en las relaciones que Cami nos dice que es tan importante en ese equipo de crianza, como lo llama ella, ¿listo? Entonces, importante que lo tengan ahí en cuenta.